¿Dónde estamos hoy en materia de inclusión financiera? Antes de ir hacia ese punto, creo que es importante ver o definir qué es lo que es inclusión financiera como tal. Y la definición de inclusión financiera indica que se define como el acceso y uso de los servicios financieros de calidad por parte de todos los sectores de la población. Esto básicamente se divide en una serie de elementos, básicamente 4 componentes, pero en la tarde de hoy vamos a centrarnos básicamente en 2, que es el tema del acceso y uso. Acceso tiene que ver con, por ejemplo, cuántas sucursales bancarias hay, cuántas ATMs existen u otros dispositivos donde las personas pueden utilizar el sistema financiero como tal a través de la República. Eso básicamente son los indicadores de acceso. ¿Cuánto acceso existe en cada unidad distrital o departamental que existe en el país? El uso tiene que ver con qué tantas personas utilizan esos accesos, cuántas personas tienen cuentas de ahorro, cuántas personas tienen cuentas de crédito, y esos 2 elementos son los que nos vamos a centrar hoy. Hay 2 elementos adicionales que tienen que ver con los temas de educación financiera y protección al consumidor, algo que probablemente Benjamín les va a comentar un poco más, pero sin duda, pues, eso va a ser elemento de otra charla más adelante. ¿Por qué es importante la inclusión financiera? Bueno, básicamente existe mucha evidencia, tanto teórica como empírica, que indica que la inclusión financiera es importante porque constituye un instrumento eficaz para el combate a la pobreza. Una de las cosas que se encuentra es que familias que gestionan mejor sus ingresos como tal y sus ahorros, pues de alguna manera pueden tener una transición mejor en lo que es el tema de pobreza a no pobreza. Igual está el tema de ayuda a suavizar el consumo de los hogares a través del ciclo de la vida. Las personas tienen la capacidad, por ejemplo, de ahorrar cuando son más jóvenes y cuando ya pues tienen una edad de retiro, pues, pueden jubilarse a través de un contexto de lo que es el ahorro. Y otro elemento importante es el tema de que reduce el impacto de choques al ingreso que pueden sufrir los hogares vía una diversificación de riesgos. Por ejemplo, cuando la economía pues entra en un estado que digamos que no es óptimo, pues las personas que tienen ahorro pueden manejar mejor la situación. Y un ejemplo claro puede ser el contexto del COVID, donde, por ejemplo, las personas que tenían un ahorro previo a la pandemia, pues de alguna manera han podido sortear mejor la situación. En este momento me voy a concentrar en el componente que les había comentado inicialmente, que es el componente de acceso, que es cuántas sucursales o cuánto acceso tienen las personas en el país. Una de las cosas que encontramos es que a nivel nacional, de todos los municipios que existen en el país, pues básicamente existe una cobertura del 84% en cuanto a municipios de ubicación. Pero si uno se pone a ver en el contexto nacional, pues básicamente el 95% de las personas tiene acceso o existe cercanía de alguna sucursal o alguna infraestructura bancaria para poder acceder a la misma, lo cual dice que el país está bastante bien cubierto en términos generales. ¿Y qué ha permitido? Se cambió la... ¿Qué ha permitido toda esta mejora en el acceso como tal? ¿Qué ha permitido esta mejora en el acceso como tal? Y disculpen los pequeños inconvenientes. Pues básicamente que en los últimos años se han hecho una serie de regulaciones que han tendido a mejorar la disponibilidad de acceso a través del país y particularmente a través de algo que se conoce como corresponsales no bancarios. Para algunos bancos, por ejemplo, establecer una sucursal en áreas muy apartadas podría ser complicado o quizás no pudiera ser atractivo para algunas entidades como tal establecerse porque tendrían que poner la sucursal, la infraestructura, el personal y muchas veces probablemente no van a tener la utilización como tal. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que, por ejemplo, se podrían disponer de una serie de corresponsales no bancarios, es decir, un tercero que puede suplir esa actividad y que de alguna manera, pues, uno puede tener acceso a casi todos los servicios que ofrece el banco, pero sin estar necesariamente dentro de un banco. Una de las que quizá ustedes han escuchado recientemente, o que, por ejemplo, de un banco local del Estado, de la Caja de Ahorros particularmente, es la Caja Amiga, que uno puede encontrar básicamente a nivel nacional este tipo de servicios.
También está el tema del monedero móvil. Uno puede hacer pagos y transacciones hoy en día casi en tiempo real y las personas de alguna manera pues pueden acceder a sus servicios o a los servicios básicos como tales. Y otro tercer servicio que se ha podido implementar de manera exitosa recientemente son las cuentas de trámite simplificado, con lo cual una persona puede abrir una cuenta relativamente rápido, solamente con tener pues, su cédula y un monto relativamente mínimo. De hecho, hoy en día, en el contexto de la pandemia, muchas personas han abierto este tipo de cuentas y lo han hecho de manera remota. Ni siquiera han tenido que ir a una sucursal como tal y han podido abrir una cuenta de manera relativamente fácil y sencilla. Eso en el tema de acceso. Es decir, hoy en día estamos bastante bien, las personas tendrían acceso, pero cuando vamos al uso, pues aquí sí hay una serie de consideraciones que habría que hacer. Cuando vemos a Panamá en el mundo en general, esto básicamente el uso como tal se mide a través del número de cuentas que puedan tener las personas. En el mundo aproximadamente el 69% de los adultos tienen alguna cuenta de banco o algún tipo o tiene alguna cuenta de un proveedor móvil de acuerdo a algo que se llama el Global Fitness. En Panamá hoy en día ese número es cerca de 46.5%. Es decir, que las personas en Panamá probablemente están por debajo del promedio internacional en el número de cuentas. Eso no quiere decir que las personas no ahorran, todo lo contrario. De hecho, cuando uno ve los números de Panamá, uno encuentra que en Panamá la gente ahorra. El problema está en que muchas veces puede estar ahorrando en un canal que no necesariamente es el canal formal. Y eso vamos a verlo un poco más adelante. Pero ciertamente algo que encontramos es de que el panameño está ahorrando a través de otros elementos, como por ejemplo ahorrar en su casa, ahorrar a través de cooperativas entre amigos vecinales. Desafortunadamente eso tiene obviamente algunos riesgos que vamos a ver también un poco más adelante. La pregunta es, ¿por qué más personas no ahorran en el sistema financiero? Y es obviamente una pregunta difícil de contestar, pero se han hecho muchos estudios a nivel internacional. Panamá no ha escapado de ese tipo de estudios, y una de las cosas que se ha hecho son encuestas, y estas encuestas básicamente redireccionan hacia tres elementos principales por los cuales las personas no tienen cuentas. Uno, no tienen trabajo, lo cual les suena bastante lógico, no tienen dinero suficiente, o no tienen los requisitos para abrir una cuenta bancaria como tal. Si bien es cierto, esas preguntas son recurrentes a través de varios países en desarrollo, también existen otros patrones adicionales que uno puede identificar relativamente fácil cuando hace un análisis un poco más detallado. Cuando uno hace algunos estudios que se han hecho econométricos en el país, indican que hay grupos muy específicos o elementos bastante puntuales que inciden, por ejemplo, en este tema de no abrir una cuenta como tal. Por ejemplo, uno encuentra que grupos como las mujeres, la escolaridad de las personas, el número de hijos, si la persona es bastante joven, y en este contexto joven es personas entre 14 y 24 años, o si son personas que son muy adultas, adultos mayores entendido, personas mayores de 65 años. Y esos números la verdad que están muy complicados, no voy a detener mucho en ellos, pero lo que sí quiero hacerles hincapié es en el tema de que uno puede encontrar que un patrón recurrente en todo esto es el nivel de escolaridad. Y uno encuentra que, por ejemplo, personas que tienen niveles de primaria o de secundaria incompleta usualmente no cuentan con este tipo de instrumentos, con lo cual existe una correlación muy alta entre el contexto de no tener una cuenta bancaria y probablemente los niveles de escolaridad como tal. Y uno dirá, hombre, eso funciona, es cierto, eso funciona muy lógico para países en desarrollo, pero hay estudios que se han hecho, por ejemplo, para países desarrollados, particularmente para Estados Unidos. Hay uno que se llama Debt Literacy, Financial Experience and Overdebtedness, Just the Facts, donde, por ejemplo, Lusardi y Tufano, que escribieron un paper para la Universidad de Harvard, encuentran que en Estados Unidos y en algunos países desarrollados, los grupos que tienen menor utilización de estos productos son los adultos mayores, las mujeres, algunas minorías, personas con menores ingresos, y un grupo adicional que nosotros no habíamos captado anteriormente, que son, por ejemplo, las personas divorciadas, los viudos y las personas separadas. Entonces, uno encuentra que parecieran existir ciertos patrones, pero cuando uno va más allá de eso, uno encuentra que también el contexto de educación financiera puede ser un elemento importante.
Próximamente en la superintendencia también se va a estar haciendo una adición o extensión se va a estar ampliando el contexto de los programas de educación financiera. Eso no lo voy a tocar en este momento, pero ciertamente sí sería un elemento importante para mejorar el contexto de lo que va a ser el tema de la inclusión financiera en el país, particularmente el componente de uso, que ya hemos visto que el componente de acceso sí ha tenido resultados o ampliaciones importantes en la última década. El otro elemento importante que no quiero dejar pasar es el tema de una comparación internacional de las tasas de crédito. Todo lo que vimos anteriormente tenía que ver más que todo con el ahorro, pero ciertamente el crédito es otro elemento importante. Y una de las cosas que habría que resaltar es que Panamá, que es este puntito rojo que pueden ver ahí, generalmente tiene tasas que son mucho más bajas que la región. De hecho, esas tasas se deben a todo el proceso de profundización financiera que se ha venido dando en el país y que sin duda ha incidido en que el país pues, tenga acceso importante, tenga tasas relativamente bajas, y eso también le ha ayudado al país a hacer otra cosa importante que quizás no es tan obvia a simple vista, y es que le ha permitido crecer a través de financiamientos importantes de actividades productivas. Eso de alguna manera también ha ayudado a aumentar el Producto Interno Bruto, que si bien es cierto, no es algo que uno ve directamente, pues al mediano plazo uno pensaría que eso puede ayudar a los niveles de mejoramiento de vida en el país. La otra cosa importante es cómo se comparan las tasas de productos con otros países. Y una de las cosas que uno encuentra es que cuando uno compara las tasas de crédito de diferentes tipos de productos, como por ejemplo el préstamo personal, la tarjeta o la vivienda, uno encuentra que Panamá tiene tasas que son bastante bajas. De hecho, son mucho más bajas que inclusive controlando por temas de grado de inversión. Es decir, que de alguna manera todo el contexto de apertura y de competencia que existen en los bancos nacionales ha permitido que la gente se pueda beneficiar de tener tasas relativamente bajas y bastante competitivas. Eso ha permitido, por ejemplo, de que Panamá sea uno de los países con mayor adquisición de vivienda y que no necesariamente las personas vivan en alquiler, que es algo que sí probablemente uno encuentra en otros países y que de alguna manera ha beneficiado a los panameños, sobre todo por un contexto de alguna ley que no sé si muchos conocerán, pero sin duda es algo que quizás se pueda tocar más adelante en el futuro, y es el tema de los intereses preferenciales, con lo cual las personas, como beneficiarias de este tipo de arreglos, pues puede tener una tasa mucho más baja. Básicamente la ley lo que contempla es que uno pudiera descontar hasta 4 puntos en lo que es la tasa de interés de vivienda, con lo cual uno básicamente estaría pagando entre 1,75, 2%, o inclusive, dependiendo del valor de la vivienda, uno podría pagar hasta 0% en la adquisición de una vivienda, con lo cual pues es una de las cosas que ha permitido, una política pública que ha permitido que las personas puedan tener no solamente acceso al crédito como tal, sino también que tengan la oportunidad de adquirir una vivienda propia en primera instancia. Una de las cosas que hemos escuchado últimamente también y nos han preguntado bastante es, por ejemplo, qué está pasando cuando uno la compara, porque acá hicimos una comparación con países de la región, básicamente de Latinoamérica, pero nos han dicho mucho, por ejemplo, de las tasas con respecto a Estados Unidos. Dicen, Panamá tiene tasas que son muy costosas. La verdad es que no. De hecho, cuando uno compara con Estados Unidos, por ejemplo, en el tema hipotecario, donde dijimos que la vivienda no preferencial está en 5.75, por ejemplo, en Estados Unidos está en torno al 3.65. Realmente no es tanta la diferencia, y ese 3.65 de Estados Unidos es una tasa preferencial. Con lo cual, si uno comparara ese 3.65 con la tasa preferencial panameña, probablemente Panamá tiene condiciones que son mucho más competitivas para el tema del financiamiento de la vivienda. En el tema de tarjeta de crédito, por ejemplo, en Estados Unidos la tasa es del 16% y en Panamá es de 19.9%. Si bien es cierto, puede ser un poco más alto, realmente no existe una diferencia que puede ser excesivamente grande. Pero algo que también nos han dicho es que la mayoría de esas tasas que les acabo de describir en Estados Unidos es de 0% o 0.25%. Eso es incorrecto. Eso básicamente se refiere a algo que se llama la tasa de la Fed Rate, se refiere a una tasa de política monetaria. Esta básicamente es una tasa interbancaria, es decir, a la tasa a la que se prestan los bancos, pero también es una tasa overnight, es decir, que es una tasa de un solo día.
cuando uno compara, por ejemplo, uno no puede hacer una comparación directa con estos otros tipos de créditos, por ejemplo, la hipoteca y la tarjeta, porque obviamente estos son créditos que son a mucho más largo plazo. De hecho, una de las cosas que uno encuentra que en Panamá uno puede tener un financiamiento de hipoteca de hasta 30 años, cuando en la región uno encuentra plazos que solamente pueden llegar hasta entre 20 y 15 años, con lo cual uno encuentra que en Panamá existen productos que son bastante competitivos. Consideraciones finales. Bueno, algo que encontramos es que la inclusión financiera es un factor esencial para garantizar un crecimiento económico sólido y un mayor bienestar social. Panamá ha avanzado significativamente en materia de acceso en el curso de los últimos años, pero aún registra importantes brechas para cerrar en materia de utilización como tal. Tenemos muy buen acceso, pero probablemente la gente no lo está utilizando de la mejor manera posible. Es necesario analizar mecanismos para incluir más personas que no emplean los servicios financieros formales, como los tenedores de cuenta, y se debe promover un proceso de educación financiera, algo que sin duda la superintendencia viene trabajando muy fuerte y ahí esperen anuncios próximamente. Todo ello es crucial para que los avances en materia de inclusión financiera se cimenten sobre bases sólidas. Yo voy a dejar mi presentación hasta aquí, pero muchas gracias por habernos escuchado. Yo le voy a pasar la palabra a Miriam nuevamente para que después le pueda introducir a Benjamín. Excelente presentación del licenciado Mosquera, donde pudimos concluir que más personas podrían utilizar servicios financieros en lugar de guardar sus ahorros en casa. Como se dice en lenguaje popular, debajo del colchón. Esto es riesgoso debido a que, por ejemplo, al cambiar la totalidad del cheque de la quincena y no tener una cuenta bancaria, genera riesgos. Además, se traduce en mayores costos operativos, transporte, tiempo, reduciendo la productividad. Además, en el contexto del COVID y la necesidad de reducir contacto con otras personas, podemos realizar todo tipo de transacciones y pagos a través de Internet, ya sea por computadora o por celular, lo que en la práctica se reduce significativamente estos costos operativos. Y en materia de crédito, los panameños tienen acceso a una amplia oferta de productos a tasas muy competitivas. Por lo tanto, para toda la población sería positivo tener acceso a los servicios financieros. Nuestro siguiente expositor es el licenciado Benjamín Córdoba, abogado con maestría en Derecho Comercial, coordinador en la Gerencia de Servicio de Atención al Cliente Bancario y del Programa de Educación Financiera de la Superintendencia de Bancos, donde se llevan a cabo talleres y capacitaciones a nivel nacional en escuelas, universidades, empresas privadas e instituciones gubernamentales. Ahora hacemos enlace con el licenciado Córdoba. Aprovecho este espacio para invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn, donde encontrarán consejos, orientación e información sobre educación financiera y muchos temas de importancia. Buenas tardes a todos. Gracias, Miriam, por la presentación y, bueno, excelentes comentarios en la presentación del licenciado Patricio. En efecto, pues podemos ver la competitividad que tiene Panamá en cuanto a los asuntos o temas relacionados a la inclusión financiera y el acceso de los recursos financieros, pues, o más que nada productos en nuestro país. Como bien mencionaba Miriam, estamos pues en lo que es la conmemoración del Día Internacional del Ahorro, para lo cual pues le vamos a presentar una presentación en la cual vamos a ver de manera muy importante lo que son los siguientes temas como la importancia de la educación financiera, las características del ciudadano financiero, la importancia del presupuesto familiar, lo que sería elaborar un plan de ahorro, cómo podemos ahorrar,
las reglas de oro para mejorar las finanzas y consejos básicos para mejorar nuestros hábitos de ahorro. Para iniciar, entonces, tenemos que la educación financiera. ¿Qué es la educación financiera? La educación financiera la podemos resumir en el grupo de habilidades y competencias que desarrollan los individuos en la población para poder tomar decisiones financieras informadas, correctas, de tal manera que puedan realizar o a poder administrar sus recursos de forma correcta y naturalmente pues aprovechando los productos y servicios financieros disponibles para poder responder de una forma o de una manera adecuada en cuanto a las circunstancias del diario de este grupo de la población. Entonces, es importante que tengamos presente que la educación financiera es un elemento muy importante que tenemos que fortalecer en cuanto a la población panameña. Nuestro país requiere de desarrollar estos conocimientos para que la población pueda mejorar las finanzas personales y no solo las personales, sino también llevar este tipo de conocimientos y habilidades en cuanto al desarrollo de alguna actividad comercial. Es importante entonces que la educación financiera brinde estos elementos, como bien se menciona, son habilidades y competencias que se deben poner en práctica y desarrollar por el individuo para que pueda tomar mejores decisiones y aproveche los productos y servicios financieros. Para esto, entonces, tenemos que desarrollar a ciudadanos que tengan capacidades y conocimientos financieros. ¿Cómo serían entonces las características de un ciudadano financiero? ¿Qué debe tener o qué buscamos en un ciudadano que tenga pues conocimientos financieros o que tenga una base sólida de educación financiera? Esta persona, este individuo, debe ser prioritario, debe ser responsable, debe ser prudente y autónomo. Estas 4 características debidamente desarrolladas y asociadas a los conocimientos básicos de educación financiera van a permitir a este individuo realizar sus acciones o sus transacciones financieras de tal manera que le saque provecho a todo el entorno y herramientas financieras o productos y servicios financieros disponibles. Debe saber priorizar para poder tomar decisiones correctas. Debe ser responsable, ya que en efecto todas las transacciones o productos o servicios financieros que se adquieren conllevan derechos y a la vez obligaciones que se deben cumplir. Debe ser prudente, debe tener esa capacidad de prudencia, poder controlarse en cuanto al uso y el uso adecuado de estos productos financieros y autonomía. Es decir, no debe estar sujeto a nada, debe tener la capacidad de poder llevar adelante y tomar sus decisiones de forma correcta. ¿Y cómo tomamos esas decisiones? Primero, la herramienta principal para todo esto es el presupuesto familiar. Tenemos que tener claro que a través del presupuesto familiar, la herramienta que nos va a determinar a nosotros, a cada uno de nosotros, y como mencionamos, presupuesto familiar, la radiografía financiera de nuestros hogares, donde podamos ver en qué posición o en qué situación nos encontramos en estos momentos para poder entonces desarrollar hábitos de ahorro, hábitos de cumplimiento, hábitos de pago y poder llevar unas finanzas bastante saludables. Es decir, el presupuesto familiar o elaborar un presupuesto nos va a dar la realidad de nuestras economías, individuales o preferiblemente familiar. Y lo hablamos y enfatizamos de que sea familiar, considerando a que existen casos donde en un mismo hogar, bajo un mismo techo, podemos tener una persona que esté económicamente saludable y a la vez una persona que se encuentra atravesando dificultades financieras. Esto es porque cada quien maneja su presupuesto de forma individual y no comparte su presupuesto o no se unen para consolidar los recursos o ingresos que llegan a las casas, ¿verdad? Entonces, de esta manera, cada quien lleva sus finanzas de forma individual
y por ende se queda rezagada aquella persona que pueda tener algunas dificultades. Entonces es importante poner en práctica o utilizar esta herramienta del presupuesto, pero de forma macro y de forma familiar, para poder entonces tener claro el escenario de toda la familia y poder sacar provecho pues a los ingresos que llegan a la casa. Entonces, una vez tengamos los cimientos o las bases de educación financiera, logramos tener o realizar un presupuesto familiar, ya vamos viendo los elementos que nos van a conducir a lo que sería elaborar un plan de ahorro. Entonces, elaborar un plan de ahorro consiste en 4 elementos o 5 tips que le podemos brindar, que principalmente es cuál es la meta. Todos ahorramos o todos debemos ahorrar con un propósito. Pocas personas ahorran solamente por guardar el dinero. Siempre hay un objetivo que alcanzar. A esa le llamamos la meta. Eso es lo que nos va a motivar. Eso es lo que nos va a impulsar a comprometernos en lograr y alcanzar ese objetivo o esa meta. ¿Cuánto cuesta? Tenemos que, o cuál es el valor o el costo de esa meta a la cual tenemos que llegar. Es saber definir eso, tener el objetivo, la meta, y saber el costo o cuánto cuesta esta meta u objetivo que nos hemos trazado. ¿Cuánto podemos ahorrar? ¿Cuánto podemos ahorrar? Lo asociamos inmediatamente a nuestro presupuesto, ya que al tener un control de los ingresos y los egresos o gastos, podemos de tal forma entonces sacar nuestro porcentaje o nuestra porción de ingresos destinada para el ahorro, en este caso. ¿Para cuándo necesitamos o para cuándo queremos lograr esta meta? Este elemento es muy importante, ya que este nos va a definir el tiempo. Y este plazo o término que nos vamos a proyectar, inmediatamente nos va a poder hacer a nosotros poder determinar cuánto dinero o cuántos recursos vamos a poder disponer para poder alcanzar la meta que nos hemos trazado. Y ahorrar en un lugar seguro y sin gastarlo, sumamente importante, pues como mencionaba Patricio en su presentación anterior, el panameño está ahorrando, la población está ahorrando, pero no necesariamente ahorra en los canales oficiales o en los canales formales. Entonces, es importante que se tome la decisión de ahorrar en las entidades financieras formales, donde las leyes y las regulaciones protegen esos dineros para evitar riesgos, riesgo de que se pierda el dinero, de que alguien lo tome o de que principalmente nosotros mismos, ¿verdad?, tomemos ese dinero y descompletemos nuestro ahorro, ¿verdad? Entonces, de allí es ahorrar en un lugar seguro y sin gastarlo, para comprometernos en lograr nuestros objetivos y a través del ahorro alcanzar estas metas. ¿Cómo podemos ahorrar? En estos momentos es una pregunta crucial, pues estamos viviendo una coyuntura debido a la pandemia del COVID-19, que muchas personas podrán decir, no puedo ahorrar en estos momentos, mis ingresos se han reducido, o mis gastos se han incrementado, etc. Existen muchas causales que nos pueden en estos momentos representar barreras para poder ahorrar los ahorros, que pues nos establecemos. La clave de esto, o nuestro consejo y recomendación, viene a ser diferenciar las necesidades de los deseos. Eso es una lucha interna que cada quien debe saber manejar y controlar, ya que todo lo que queremos no necesariamente es algo necesario, sino que pueden ser deseos. Y los deseos son aquellos que podemos aplazar. Son este tipo de gustos, antojos, o simplemente el deseo de precisamente obtener algo, pero que no necesariamente necesito. Entonces, también tenemos que preparar esto, preparar no solo el presupuesto, preparar nuestro plan de ahorro, sino también requiere de forma individual tener la disciplina para poder lograr ahorrar. Y una clave importante que le queremos compartir esta tarde es diferenciar las necesidades de los deseos. Otro consejo puede ser
el depósito directo o transferencias automáticas. Las personas que tienen sus cuentas, que tienen dinero, pueden programarlas haciendo la solicitud a las entidades bancarias o financieras con las que tienen la relación, o, si bien es cierto, puede programarlo de forma manual a través de los servicios de banca en línea para que el dinero automáticamente sea separado el porcentaje o la cantidad que tenemos disponible para ahorro, pueda entonces ser ahorrada en otra cuenta aparte y la separamos de nuestras cuentas de gastos fijos o la cuenta que está asociada a la tarjeta clave, en la cual en ocasiones uno pues cuesta hacer esa separación. También cuesta, y en estos momentos más, desplazarse hacia las oficinas de las entidades financieras para realizar depósitos. Pues con todo esto que estamos viviendo, de la pandemia y demás, pues se nos requiere cierta limitación, evitar ciertos lugares. Entonces, preferiblemente, podemos hacerlo hoy en día a través y apoyarnos de la tecnología y servicios tecnológicos como banca en línea, que la mayoría de las entidades financieras y bancarias nos pueden prestar el día de hoy. Pagar sus cuentas a tiempo no solamente representa el carácter y la responsabilidad del individuo. Pagar cuentas a tiempo nos libra o nos exonera de recargos, de sobreintereses. Entonces, todo esto también son formas de poder ahorrar de una forma indirecta. Si bien es cierto, al pagar mis compromisos de forma oportuna, evito estos cargos de intereses por morosidad, evito cargos por mora que a la vez me pueden sobregirar las cuentas o me pueden deteriorar mis referencias de crédito. Entonces, ahorrar y pagar sus cuentas a tiempo van de la mano en ese contexto. Evitar las deudas que no ayudan a crear seguridad financiera a largo plazo, muy asociado al tema de las diferencias entre necesidades y deseos. Tenemos que saber en qué adquirir una deuda o cuándo recurrir al crédito para poder, de tal manera que no nos afecte esta deuda, no nos impacte financieramente nuestro presupuesto con algo que sencillamente es de poco uso, poco duración y no realmente me va a suplir las necesidades que como individuo o como familia realmente vamos a necesitar. Es decir, las compras de más, el tema de los alimentos excesivos, compras, viajes, todo este tipo de toma de decisiones o de gastos deben ser planificadas en cuanto a un ahorro y no tanto apalancarse en crédito o deuda para adquirir estos bienes o servicios. Ahorre cualquier disponible de efectivo y luego deposítelo en un banco. Entonces aquí podemos hacer una mezcla o podemos unir el concepto de ahorrar en casa, tener una alcancía y pues en la medida en que reunamos un monto que podemos determinar como una meta, entonces podemos obtener ese dinero y llevarlo al banco y por seguridad de nuestros propios dineros y nuestros intereses. Así que sumamente importante el tema de poder ahorrar en casa no está mal. Es una forma informal que es muy por cultura, podemos tener acceso a alcancías, de hecho en la casa, con la familia, cada uno puede tener una, pero lo importante de la alcancía es llevar ese ahorro informal al sistema y pues dejarlo de una forma segura en una institución bancaria o financiera. De centavo a centavo se hacen grandes fortunas. Definitivamente que el concepto de ahorrar, inmediatamente uno siente una presión de querer ahorrar por cantidades, es decir, quiero ahorrar un monto específico. Pero como seres humanos, quizás tenemos una expectativa o un deseo de querer ahorrar $50, $100 o un monto que a la vez no tenemos la capacidad. Y de tal forma nosotros mismos ponemos esa barrera al frente de nosotros y decimos, no puedo ahorrar, ¿verdad? Y lo importante es saber que ahorrar no solamente se trata de ahorrar determinado monto de dinero de una forma mensual, quincenal o semanal. El ahorro es un hábito. Es decir, si usted practica ahorrar $1, $2, $5 o la cantidad que usted pueda, eso le va a desarrollar el hábito del ahorro. Y en la medida en que su situación financiera mejore, sus ingresos aumenten, definitivamente usted va a poder ahorrar más
en cuanto al monto. No necesariamente tiene que empezar a ahorrar un monto que hasta para usted mismo le puede lesionar sus finanzas, ya que tiene otros compromisos. Entonces es importante hacerlo de forma equilibrada y empezar, como quien dice, con un centavo o algo mínimo, algo que podamos controlar, y pues en la medida en que desarrollamos el hábito del ahorro, podemos entonces aumentar los montos y poder obtener un rendimiento mayor en cuanto al ahorro. También tenemos para compartirle esta tarde las 4 reglas de oro para mejorar las finanzas. Actuar con propósito, saber y tener la línea o la ruta de qué es lo que queremos. Planear para lograr las metas, organización, comunicación, porque lo podemos hacer de forma individual. Sin embargo, puede ser un tema de un proyecto o algo familiar, un negocio individual o con alguna otra persona para asociarse. Entonces es importante tener un plan para lograr las metas. No solamente pensarlo y divagar y dejarlo a nuestra suerte, sino definitivamente tener un plan, y nos lleva a la tercera regla, constancia para apegarse a este plan. Es decir, esta disciplina, ponerla fielmente para cumplirla y lograr este cumplimiento de esta meta, del ahorro. Y por último, el apoyo de las instituciones financieras. Definitivamente que estamos con el deber y el compromiso de exhortarlos a que el ahorro y cualquier toma de decisión deba ser a través de una institución financiera, la cual esté debidamente regulada, ¿verdad? Para que poder a nosotros mismos garantizarnos de que no estamos comprometiendo o entregando nuestro dinero a una persona o una entidad que de un día a otro se nos puede desaparecer y podemos perder gran parte de nuestros ahorros, si no todo, lo cual implicaría pues haber desperdiciado el sudor y tanto esfuerzo. Entonces, tenemos que aprender a apoyarnos y confiar en instituciones financieras para lograr mejorar nuestras finanzas. Los consejos de ahorro, ¿verdad? Nuevamente aterrizamos acá vemos la balanza, que definitivamente nos invita a tener un control de lo que son los gastos y los ingresos. Esto a través de la herramienta clave y básica, que la repetimos, que es la elaboración de un presupuesto. Allí vamos a ver cómo estamos. Si nos refleja que tenemos más gastos que ingresos, inmediatamente implicaría hacer un plan de acción para ver cómo logramos equilibrar los gastos de los ingresos y que definitivamente podamos tener más ingresos que gastos para una salud financiera. Vemos en la imagen de las hormigas, porque definitivamente los gastos hormigas, estos pequeños gastos que normalmente gastamos y no nos damos cuenta, porque son mínimos. Entonces tenemos que tener claro que los gastos hormiga o los gastos mínimos son aquellos gastos que debemos controlar para poder ahorrar estos dineros. Estos gastos hormiga pueden ser los snacks, refrescos, salidas excesivas a diversión, a cena, a restaurantes, todos los gastos que normalmente o de forma cotidiana vemos y no nos damos cuenta. Es una fuga de dinero, fuga de recursos, en la cual, sin darnos cuenta, al final, si los contabilizamos, podemos descubrir una gran parte de dinero que estamos dejando salir y no estamos contabilizando. Entonces, es importante controlar cada centavo de nuestros ingresos para mejorar nuestras finanzas. Mejorar nuestras finanzas definitivamente que nos va a brindar bienestar socioeconómico, nos va a brindar paz, nos va a brindar seguridad, en lo cual podemos saber y poder descansar con el ahorro. Bueno, hasta aquí nuestra presentación. Esperamos que les haya sido de su agrado. Una vez más, les comentamos nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, para pues que puedan consultar y tener toda la información que mantenemos disponible en nuestras redes sociales. Regresamos con Miriam. Agradecemos al licenciado Córdoba por su excelente presentación.
Como pudimos observar, la educación financiera estimula la competencia al estar los ciudadanos más capacitados para medir riesgos, valorar y comparar productos. Es uno de los pilares de la protección al consumidor, pues es una herramienta para manejar adecuadamente la relación contractual con la entidad financiera. Ahora pasamos al periodo de preguntas y respuestas. Aquí tenemos algunas preguntas. Para el licenciado Mosquera. Usted dice que las tasas en Panamá son bajas y competitivas, pero he visto en varios medios que en Estados Unidos y Europa las hipotecas están al 0% y las tarjetas de crédito a menos de 2%. ¿Es esto así? Gracias por la pregunta. Te puedo contar un poquito más. De hecho, como habíamos comentado durante la presentación, realmente eso es incorrecto. De hecho, algo que encontramos es de que las tasas de interés en... Voy a compartir un segundo la pantalla. Voy a compartir la pantalla. ¿Sí? De hecho, cuando uno revisa hoy en día las tasas en Estados Unidos, realmente las tasas en Panamá, las tasas en Panamá son bastante competitivas. De hecho, por ejemplo, en Estados Unidos en este momento las tasas están en torno al 3.65, no 0%. Igual el tema de las tarjetas de crédito. ¿A qué se refiere ese 0%? Ese 0% básicamente se refiere a la tasa de política monetaria, es a la tasa entre la que se prestan los bancos. Creo que cuando se menciona mucho este tema de cuál es la tasa esta de 0%, eso básicamente es confundir peras con manzanas. Esa no es la tasa que corresponde. Y cuando uno quiere hacer una comparación entre países, lo que debería hacer es buscar el producto similar. Cuando uno quiere comparar las hipotecas en Panamá, uno debería comparar cuál es el costo o la tasa de las hipotecas en Estados Unidos. Igual con el tema de las tarjetas de crédito. Y aquí creo que también es un tema relevante a ver, porque me dices que la tasa puede ser de 2%, y esa tasa se puede referir a la tasa mensual, no necesariamente a la tasa total como tal. Y muchas veces las personas confunden esto, inclusive en Panamá, que les dicen que su tasa va a ser de 1 y tanto por ciento, pero eso se refiere por mes, no necesariamente a la tasa total. Con lo cual, cuando uno vaya a revisar todas las disposiciones para los efectos del contrato de la tarjeta, uno tiene que preguntar por la tasa nominal, que es la tasa que le van a cobrar uno al final del año, y la tasa efectiva, que es la tasa de todas las gastos adicionales que pudiera incurrir el producto. Y espero que esto conteste la pregunta. Dice, en todo el mundo están bajando las tasas de interés, ¿por qué en Panamá están subiendo? Las tarjetas de crédito tienen tasas muy altas, ¿por qué mejor no pagar con efectivo? Esas son dos muy buenas preguntas. Con respecto al tema de las tasas como tal, no sé si se está compartiendo la pantalla, René, ¿sí? De hecho, algo que ha venido ocurriendo en Panamá es básicamente desde el año pasado es que hemos visto que las tasas básicamente han venido cayendo. Y eso no solamente en los productos comerciales, sino también, o más ligeramente también en los productos de personas. Estamos hablando de tarjeta de crédito, personal y auto. Pero una de las que más ha venido viendo eso es el tema de la tarjeta de crédito, que probablemente es una de las tasas más altas. Pero ciertamente en Panamá no es que se ha venido incrementando las tasas. De hecho, yo repito, básicamente las tasas lo que ha ocurrido es que han venido bajando como tal. Me decías que la otra pregunta era sobre las tasas de interés de las tarjetas de crédito, que también es una muy buena pregunta. En Panamá en este momento las tasas de tarjetas de crédito están en torno al 19.9%. Sin embargo, aquí hay que hacer una cosa, una aclaración que mencionó Benjamín y que muchas veces las personas pasan por encima. Y es que si uno paga antes de la fecha del corte, la tasa de interés que generaría la tarjeta de crédito es de 0%. Es decir, uno no tendría que pagar interés si uno paga al momento del corte, con lo cual también es una manera de poder gestionar el ahorro de alguna otra manera desde el punto de vista del crédito como tal.
y cómo lo ve uno con respecto al tema del efectivo. Muchas personas creen que es mejor manejar efectivo, porque es algo que es muy tradicional de los abuelitos que manejaban dinero, y de hecho uno ve la gente con montos importantes de dinero. Sin embargo, por un tema de seguridad, eso puede ser peligroso. Uno no sabe si, por ejemplo, uno pueda ser asaltado en la calle o lo que sea, o estafado. Sin embargo, cuando uno tiene una tarjeta de crédito, muchas veces, pues casi siempre, con seguridad casi siempre, estas tarjetas van a tener un seguro como tal. Y eso de alguna manera lo protege a uno contra cualquiera de estos tipos de eventualidad. Y con lo cual puede ser un producto que es menos riesgoso. Y no solamente eso, sino que también pues, permite gestionar otras cosas. Hoy en día muchas veces, por ejemplo, para pagar un hotel o para hacer una reservación o muchas cosas ya no se pueden hacer con efectivo. Con lo cual es importante, pues, de alguna manera poder gestionar mejor estos productos, pero hay que gestionarlos de la manera correcta, pagando a las fechas correctas, pagando en los tiempos estimados y sobre todo en el contexto de un presupuesto. Si uno hace eso de esa manera ordenada, pues seguramente la tarjeta de crédito probablemente puede ser hasta un ahorro al final del año, ya que, por ejemplo, cuando yo pago con efectivo, no puedo recibir ninguna recompensa, pero por ejemplo, las personas que pagan con tarjeta de crédito en un contexto donde pagan de manera correcta, pues probablemente pueden recibir inclusive millas o puntos para poder viajar al final del año o comprar productos, lo cual puede ser un elemento que puede ser beneficioso en lugar de utilizar el dinero como tal, que también puede ser inseguro. Si regular las tasas de interés, ¿más personas podrían tener acceso al crédito? Esa es una pregunta que nos han hecho recurrentemente, que mucha gente cree que, por ejemplo, regular las tasas, pues sin duda va a hacer que las personas accedan a más créditos, producto de que vamos a tener tasas más bajas, y desafortunadamente no funciona así. Las tasas, algo que tienen detrás y algo que no mencionamos, aunque este es un contexto de ahorro, es que las tasas son un precio. El precio que uno tiene que pagar por el dinero. Y esos precios tienen unos costos detrás. Y particularmente las personas que pueden ser más riesgosas, entendiendo que estas personas que no tienen un historial de crédito muy largo o no tienen garantías o colaterales, es decir, no tienen cuentas de ahorros importantes dentro de los bancos, o no tienen una casa, o no tienen una garantía como tal, pues sin duda pueden ser más riesgosas. Y estas personas más riesgosas usualmente tienen tasas de interés más altas. El problema está en que si yo regulo las tasas muy bajitas, lo que voy a terminar haciendo es un proceso de exclusión financiera. Esto no ha pasado, esto ha pasado recientemente, por ejemplo, en el caso de Costa Rica, donde se puso un techo a las tasas de interés, y esto básicamente expulsó a 180,000 personas del mercado formal de crédito. Pero no solamente ha pasado en Costa Rica, ha pasado en muchos países, con lo cual puede ser una idea que, si bien es cierto, puede estar bien intencionada, pues puede resultar peligrosa al final del día. Muchas gracias. Preguntas para el licenciado Córdoba. ¿Cómo hablarle o cómo enseñarle a ahorrar a los niños o jóvenes? Sí. Excelente pregunta, Miriam. Enseñarle a los niños o jóvenes a ahorrar principalmente debe ser incluyéndolos en la mesa o en el diálogo familiar de este tema. Los niños aprenden con el ejemplo, y si en casa se les promueve el hábito del ahorro, a los más pequeños se les da una alcancía y se les enseña a ahorrar, eso va a ir, es una semilla que se siembra, y ese niño, cuando vaya creciendo, va a desarrollar el hábito del ahorro. Con los jóvenes, igualmente, dependiendo de las edades, se le puede ya empezar a hablar de los gastos, o sea, que tenga la conciencia, o sea, que esté consciente del presupuesto de la familia, y que a su vez sea responsable también con los gastos que se generen. Lo otro también con los jóvenes que recomendamos es que si se le da alguna mesada, una propina o algo, inmediatamente hacerle, como quien dice, el descuento directo, de tal forma de que si le vas a dar 20 balboas por un cumpleaños o $10 por algún logro, inmediatamente hacerle la reducción por ahorro. Es decir, te iba a dar 20, pero al final te voy a dar 15. Estos otros 5 los vamos a ahorrar. Entonces, de esta manera, el joven, el adolescente o el joven, inmediatamente ya percibe de que de los ingresos se debe sacar un porcentaje para el ahorro. Así que ese sería los ejemplos básicos.
¿qué consejo nos puede brindar cuando no tenemos capacidad de ahorro? Ok, no tener capacidad de ahorro, como les mencionaba en la presentación, obedece quizás a un presupuesto en el cual nuestros gastos superan los ingresos. De esta forma, no vemos poder tener capacidad de ahorro, no contar con dinero para ahorrar. En este caso, lo que debemos hacer es elaborar el presupuesto para ver qué cosas podemos mejorar y que el ingreso poco a poco vaya ganándole terreno a los gastos. Lo otro también es no ver el ahorro solamente para dinero. También se puede ahorrar recursos, por lo menos en los consumos de servicios de casa, la electricidad, el agua, alimentos. De alguna manera, controlando todo esto, las facturaciones van a disminuir y quizás este dinero que ahorramos de esta manera podemos utilizarlo para amortizar las deudas que se tienen o bien para empezar con un capital de ahorro. Así que es importante que primero tengamos presente en qué condiciones estamos, nuestra radiografía, que es el presupuesto, y de ahí entonces podamos elaborar nuestro plan para poder ahorrar. ¿Hasta qué punto es bueno usar tarjetas de crédito que los ahorros? Siempre dicen que es mejor no descapitalizarnos y usar las tarjetas. Bueno, el tema del uso del crédito, en este caso, tenemos que saber en qué vamos a gastar, ¿verdad? Hay cosas que definitivamente necesitamos apalancarnos a través del crédito para adquirir una vivienda, para adquirir un auto, quizás hasta para invertir en algo, podemos obtener un capital o adquirir una deuda, un crédito, un préstamo para pues apalancarnos. Sin embargo, el ahorro, como les mencionaba, el ahorro obedece a metas. Si queremos irnos de vacaciones, entonces tenemos que preparar un plan de ahorro para obtener ese dinero y poder realizar el viaje. Si queremos comprar algún artículo necesario, entonces podemos planificarlo, ahorrar y obtenerlo. Ahora bien, hay artículos de extrema necesidad y urgencia, es decir, se daña o se avería una refrigeradora y no tenemos el capital de ahorro, pues definitivamente vamos a tener que apalancarnos con el crédito, una lavadora, etcétera. Este tipo de artículos de primera necesidad sí se pueden apalancar con crédito, ¿verdad? Pero principalmente debemos tener como el ahorro como la primera opción. Muchas gracias. Hemos llegado al final de este seminario virtual. Agradecemos a todos por su participación y los invitamos a poner en práctica estos conocimientos y tomar las mejores decisiones desde hoy. Como vemos, la superintendencia te orienta y esperamos próximamente seguir ofreciendo este tipo de capacitaciones. Que tengan todos buenas tardes.